gramos por mol, y ahora hacemos el mismo ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces ahora, ¿qué contribuye el hierro? Para sacar el porcentaje de hierro, pues el hierro contribuye 3 por la masa molar del hierro, que sería pues 3 por 56 sobre la masa total de la sal, que son 358 gramos de fosfato ferroso, y eso nos da 46,95%. Y ahora hacemos lo mismo con el fósforo y nos da 2 por 31 gramos, que es lo que contribuye el fósforo, si ustedes ven acá, sobre la masa total de la sal por 100, y eso nos da 17,31, o sea que la contribución es 17,31%. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el nitrato de potasio que usamos al principio. Entonces, si ustedes ven, pues hacemos lo mismo. 14 gramos de nitrógeno, la masa molar del nitrógeno es 14, entonces esto contribuye 14. Y la masa molar que determinamos al principio, que es 101 gramos de nitrato de potasio, aquí esto está mal, qué pena, acá es KNO3. Y esto nos da 13,86%. Y cuando hacemos lo mismo con el potasio, 39 si es la masa molar del potasio, aquí es potasio, acá es nitrato de potasio, eso nos da 38,61% el porcentaje de potasio. Entonces, ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta fuente, digamos, de nitrógeno contribuye más nitrógeno que esta fuente, o sea, es mejor fuente de nitrógeno el nitrato de calcio que el nitrato de potasio. Y además, cuando añadimos nitrato de potasio, pues añadimos ya añadimos más del doble de potasio que lo que añadimos de nitrógeno, y entonces nunca podríamos llegar a la cantidad necesaria de nitrógeno sin poner un exceso significativo de potasio en la solución nutritiva. En esta sal también vemos que si nosotros pusiéramos esta sal, estamos poniendo mucho hierro, casi toda la sal es hierro, mientras que lo que casi la mitad de la sal es hierro, mientras que lo que se pone de fósforo es poco. Entonces digamos que esta sería una buena sal para suplir hierro, pero no sería una buena sal para suplir fósforo porque no tiene suficiente. Entonces ahora vamos a calcular las partes por millón. Entonces digamos que se disuelven 0,065 gramos de nitrato de potasio en 500 mililitros de agua. ¿Cuáles son las partes por millón de KNO3, de nitrógeno y de potasio en solución? Entonces la masa molar, como ya vimos, es 101 gramos por mol, el porcentaje de nitrógeno es 13,86 y el de potasio es 38,61. 0,065 gramos, pues como 1000 gramos, 1000 miligramos son 1 gramo, entonces 0,065 gramos son 65 miligramos. Simplemente es esto multiplicado por 1000, pues para pasarlo a miligramos. Y pues los ppm de KNO3, esto es minúscula, qué pena, pero pues PowerPoint le gusta que sea mayúscula porque es el principio de una frase. Entonces, 65 miligramos de KNO3 sobre el volumen, que son 0,5 litros, porque el volumen tiene que estar en litros. Es muy importante que haya coherencia en las unidades porque si no, no les da bien. Recuerden que ppm son miligramos por litro de solución. Entonces, tiene que estar en miligramos el soluto y en litros la cantidad de solución. Esto nos da 130 partes por millón de KNO3. Ahora es muy fácil obtener los otros resultados. Simplemente multiplicamos por la fracción de nitrógeno y por la fracción de potasio. Los ppm de nitrógeno son 130 por 0,1386, o sea, esto dividido 100, y eso nos da 18 ppm. Y los ppm de potasio simplemente son 130 por 0,3861, que simplemente esto pues dividido 100, eso nos da 50,2 ppm. Entonces ustedes ven acá lo que habíamos dicho antes. Si ustedes colocan una cantidad de nitrato de potasio, la concentración de potasio siempre va a ser más del doble que la del nitrógeno. Entonces, si ustedes recuerdan, esto es lo que habíamos visto, que eran esto que nosotros, si recuerdan de la clase pasada, esto de la sesión pasada, esto es lo que nosotros habíamos visto, eran los iones que contribuían principalmente a las plantas. Estos son, digamos, las formas asimilables de los nutrientes para las plantas. Esto es lo que habíamos visto la vez pasada. Pero entonces ahora ya podemos responder una pregunta aún más importante que esa que nos hicimos la vez pasada, de cuáles eran las formas asimilables, que es, digamos, no cuáles son las formas asimilables, sino exactamente cuánto hay que colocar de las formas asimilables. O sea, cuánto hay que colocar de cada uno de estos iones y de cada uno de estos elementos. Digamos, qué hay que colocar de cada cosa. Cuánto hay que colocar. Qué concentración se necesita de cada cosa. Que es algo en lo que los científicos se han demorado, digamos. Pues los científicos, pues yo no he trabajado, yo no trabajé en eso, que fue hace mucho tiempo, pero pues los científicos el siglo pasado se dedicaron
las personas que estudiaron, digamos, el crecimiento de las plantas se dedicaron en buena parte a determinar las necesidades nutricionales de las plantas y cuáles eran los rangos, digamos, óptimos de concentración y los rangos en los que las plantas eran capaces de vivir, digamos, bien, de concentraciones de estos elementos. Y entonces se llegó a esto. Esto que ustedes ven acá es el rango apto para la vida de las concentraciones de los diferentes elementos en las soluciones nutritivas. También pueden ver que hay elementos que se toleran a cierta concentración en una forma asimilable y no se toleran a otra en otra forma asimilable. Por ejemplo, el nitrógeno, que habíamos visto acá, el nitrógeno se puede asimilar como nitrógeno como nitrato o como nitrógeno como amonio. Entonces el nitrógeno como nitrato, cuando el nitrógeno forma parte del nitrato, se está bien de 70 a 300 ppm y cuando el nitrógeno está como amonio de 0 a 31 ppm. Ahora, una cosa muy importante es que este rango es el rango, digamos, apto para la vida en el sentido que si ustedes preparan una solución que tenga concentraciones intermedias en este rango, la planta va a sobrevivir, digamos, la mayoría de las plantas van a poder sobrevivir. Ahora, otra cuestión totalmente diferente es cuál es el óptimo de las concentraciones de estos elementos para las distintas plantas y en esto todavía hay pues todo para investigar. O sea, digamos, porque es una cosa excesivamente compleja, porque el número de variables es demasiado grande. No solo hay una cantidad muy grande de formas de variar esto, sino que además las concentraciones de un elemento no solo dependen digamos, la facilidad con la que se asimila un elemento no solo depende de qué tan fácil es que de la concentración de ese elemento, sino que depende también de la concentración de los otros. Entonces puede que si ustedes, digamos, hacen un experimento y solo varían un nutriente, puede que cuando varíen dos, entonces los resultados ya sean diferentes a cuando varían solo uno, porque las concentraciones de otro elemento pueden afectar significativamente la disponibilidad de otro. Básicamente también, otra cosa importante es que las plantas están mucho más felices hacia la parte baja de este rango que hacia la parte alta. Esto es lo que se ha descubierto, digamos, los pasados 20 años de investigación, es que las plantas prefieren estar bajo mínimo estrés hídrico, pues dependiendo también de la especie, pero muchas plantas, la mayoría, prefieren estar bajo menos estrés hídrico, es decir, que haya menos cosas disueltas en el agua, y responden mejor pues a estas condiciones que además dan un ahorro de fertilizantes. Entonces es mejor, digamos, ante la duda trabajar hacia la parte baja de este rango a trabajar hacia la parte alta. Particularmente, digamos, bueno, también que otra cosa importante que quería mostrarles acá es que acá se ve claramente cuáles son macronutrientes y cuáles son micronutrientes. Entonces, digamos, por ejemplo, si ustedes ven acá lo que nosotros habíamos dicho que eran micronutrientes, digamos, por ejemplo, molibdeno, manganeso, cobre, por ejemplo, miren acá la concentración de molibdeno. La concentración de molibdeno es 0.01 a 0.1 ppm, o sea, de 0.01 a 0.1 miligramos por litro. O sea, es una cantidad muy muy pequeña y ustedes también se deben estar preguntando, bueno, pero ¿cómo hago yo para añadir, bueno, 0.1 miligramos de algo si yo no tengo una balanza que me permita pesar eso? Porque pues obviamente son muy costosas una balanza que le permita a uno pesar con esa precisión. Pues ya veremos que hay soluciones muy efectivas a este problema que se basan en el uso de soluciones concentradas de micronutrientes, que es algo que pues veremos con detalle en la siguiente hora de clase o pues en la siguiente sesión si no nos alcanza el tiempo, pero básicamente esto es lo que vamos a ver. Y pues también podemos ver otros, digamos, el magnesio acá que ustedes, como les había dicho la vez pasada, no es considerado tradicionalmente un micronutriente. El magnesio acá está en una concentración de 25 a 75 partes por millón, pues se necesita en esa concentración y esa concentración es alta, si ustedes ven es del orden de lo que se necesita de fósforo. Entonces no decir que el magnesio no es un macronutriente es una mentira porque se necesita tanto como el fósforo, que pues siempre se ha dicho que es un macronutriente. Entonces el magnesio claramente es un macronutriente, el azufre también y el calcio también. Entonces ustedes otra cosa que pueden ver es el rango de tolerancia de los diferentes nutrientes. Digamos que hay nutrientes que tienen rangos muy estrechos, como digamos el amonio y los micronutrientes que
que solo se necesitan cantidades muy pequeñas y esos son los rangos, digamos, óptimos. Pero si ustedes ven, hay nutrientes que tienen rangos muy amplios. Por ejemplo, el calcio, el azufre y el potasio son nutrientes que tienen rangos muy amplios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las plantas obviamente evolucionaron para tolerar niveles muy variados de calcio y azufre, porque el calcio y el azufre, o sea, el calcio y el sulfato, que es la forma asimilable del azufre, el calcio, el ion calcio más 2 y el azufre como sulfato, que es la forma asimilable del azufre, son digamos iones muy comunes en el suelo. Entonces, pues las plantas en todas partes evolucionaron, digamos, pues debe haber excepciones, pero digamos todas las plantas que yo conozco evolucionaron para tolerar cantidades variables de calcio y de azufre, cantidades muy variables, cantidades que pueden de 60 a 330 partes por millón y de 150 a 400 partes por millón para el calcio. Entonces, mientras que digamos el fósforo solo se tolera de 30 a 90 partes por millón, porque es que el fósforo no es un elemento muy disponible en el suelo, porque se inmoviliza muy fácil, porque básicamente todos los fosfatos de los metales de transición son insolubles. Entonces, digamos, el fósforo no tiene mucha movilidad. También el fosfato de calcio es insoluble. Entonces, las plantas nunca estuvieron, digamos, bajo presencia muy grande de fosfatos. Entonces, pues evolucionaron para adaptarse a un rango de concentraciones de fósforo pequeño, o sea, no tan grande. Fácilmente, digamos, la mayoría de las soluciones nutritivas en la actualidad para cultivo hidropónico tienen excesos de fósforo. Las plantas están bien con cantidades de fósforo entre 20 y 40 partes por millón. La mayoría de las soluciones nutritivas que ustedes consiguen tienen 70, de 60 a 90 partes por millón. Tienen demasiado fósforo y eso causa problemas en la asimilación de otros nutrientes. Porque ya veremos después que los nutrientes tienen relaciones que se llaman, digamos, antagónicas o agonísticas. O sea, los nutrientes básicamente o se ayudan entre ellos. Hay nutrientes que cuando están en mayor concentración ayudan a la absorción de otros, y hay nutrientes que cuando están en mayor concentración evitan la absorción de otros, como por ejemplo el exceso de fósforo evita la absorción de hierro, y entonces se genera un problema de deficiencia de hierro, no porque falte hierro, sino porque hay un exceso de fósforo. Entonces vemos que la interacción entre los nutrientes se vuelve muy importante a la hora de diagnosticar problemas en soluciones nutritivas, que es otro punto que tocaremos más adelante. Bueno, entonces acá vamos a dejar por ahora esta sesión, y ya digamos durante la próxima hora de esta sesión número 2 hablaremos básicamente de la preparación específica de las soluciones nutritivas, y vamos a ver cómo esto se hace fácilmente con una hoja de Excel y cómo así ustedes van a ser capaces de preparar sus propias soluciones nutritivas. Bueno, hasta la próxima.